Y como lo habíamos anunciado, se encuentra con nosotros la abogada Cintia Viteri. Le hemos pedido a Cintia que nos acompañe en los momentos para revisar, analizar, comentar algunos temas que tienen que ver con las definiciones políticas del momento. Cintia, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Quizás el tema más potente este momento es el asunto relacionado con las reformas al tema de la seguridad social. En efecto. Y este recorte del 40%. Yo diría, ¿hasta qué punto esto puede perjudicar a la institución, al seguro social en su conjunto? Cintia, desde su lectura, por favor. Mira, primero que la ley abarca más temas. Claro, la de justicia laboral. La justicia laboral principal es el 40% que desde hace 72 años, es decir, 20 años antes de que naciera el presidente Correa, ya el Estado tenía esa obligación para con el sistema de pensiones del IES. ¿Por qué? Porque esta obligación nació de un pacto social entre Estado, empleadores y afiliados. ¿Y por qué? Se hizo un estudio actuarial y se definió que era la única forma en que el sistema de pensiones iba a perdurar por años. Dicen, los afiliados de ahora no van a salir perjudicados. Nadie ha dicho que los actuales, los que están ahora mismo cobrando actualmente van a ser perjudicados, no. Pero cuando dicen cuáles son los que van a salir perjudicados, ninguno se pone de acuerdo dentro del mismo gobierno. El presidente el sábado anterior dijo que eran 35 años para que el sistema de pensiones prácticamente colapse. Este sábado ya no dijo 35 años, dijo 23. La señora Roxana Alvarado dijo 30, el señor Cayambe dijo 32, pero Ramiro González, que estuvo ahí 5 años, que se supone es un conocedor del tema, claro. En 12, pero no solo él. El señor Fernando Cordero, que también dirigió el IES, dijo 13 sin el aporte estatal. Al señor González lo han sacado, el señor Cordero sigue ahí. Y al señor Cordero nadie le ha dicho nada y ha guardado absoluto silencio después de la declaración que dio, que consta en un medio escrito, que dijo, con el aporte estatal durará el fondo de pensiones 23 años, sin el aporte estatal 13. Él cayó desde ese momento y la cuestión es que justamente los dos representantes del presidente de la República dentro del Instituto de Seguridad Social han coincidido, pues. Ambos dicen que esto no durará sino entre 12 y 13 años. O sea que un poco Cintia, la generación nuestra, pongámosle en estos términos. Ni siquiera la nuestra, mira las personas de 50 años. De 50 años, probablemente. Las personas de 60 años. Y de ahí desde los 18 para adelante. Desde los 18 hasta las personas de 50, 60 años. Tal vez nuestros jubilados de 70 no sufran el perjuicio porque tal vez no tengan la bendición de vida, de vivir 12 años más, quién sabe. Pero las personas que ahorita están aportando, miren sus roles de pago. ¿Cuánto les quitan de su sueldo para aportar al seguro social? Los de 30, los de 40, los de 50 años, los de 60 años. Por eso y esa plata no les va a regresar al final cuando lo necesiten en jubilaciones. Digo que hay una nobleza extraordinaria en esto porque quienes están luchando, quienes están frenteando, lo mismo dije yo, son los abuelitos, son los viejitos. Y lo han dicho, no es confusión. Ellos dicen, nosotros no nos veremos perjudicados, pero los que vienen, nuestros hijos, nuestros nietos, se verán perjudicados y por eso estamos aquí. O sea, las personas, los afiliados activos, nosotros, todavía con fuerzas, todavía con las ganas y el poder para salir a discutir y a pelear por nuestros derechos, prácticamente no estamos haciendo nada. Los viejitos, los enfermos, los ancianos han salido a pelear por nosotros. Eso es algo no solo de mérito, sino que conmueve. Hay otro episodio de imagen que me permito plantearle y que me parece extraño. ¿Cómo entender que usted, que Cristina Reyes, para ponerlo así, sean promotoras, impulsoras, defensoras de las causas de los trabajadores, de los jubilados, de los afiliados? Mi pregunta es ¿por qué no? ¿Cuándo yo he hecho algo en contra de los trabajadores, afiliados o jubilados? No puedo entender esa situación, que ustedes estén en esa línea, mientras que los que sí deberían estar, la izquierda, los revolucionarios... Dime, ¿qué hubieran hecho los sectores de izquierda que ahora gobiernan? Claro. Si un gobierno de derecha, que no se atrevió, porque no se atrevió ningún gobierno de derecha, ni dictaduras militares, se atrevieron jamás a meterle la mano a los jubilados.
al aporte que el Estado tenía por obligación que darle a los jubilados. Nunca te imaginas que un gobierno de derecha se hubiera dicho le quito a los jubilados el 40%, que hubiera pasado en este país. Troya. ¿Y qué hubieran dicho las personas que ahora lo hacen? Esa es la pregunta. ¿Cómo es que ustedes que dicen estar del lado de los trabajadores, de los afiliados, de las personas de menos recursos, son los que le quitan a la clase más vulnerable, una de las clases más vulnerables del país, que son los ancianos, al final de sus vidas, cuando necesitan más atención y salud? Y esto no es lo único que hicieron. Hasta ahora, a los actuales jubilados, a quienes ellos dicen no haber perjudicado, sus pensiones jubilares subían hasta en un 16%. Claro, se iban aumentando, ¿no? Sí, de 4 al 16%. Ahora se subirá en un 3 y 4%, porque se indexó a la inflación. Es decir que en el sistema anterior, que era más equitativo, porque los que menos ganaban le subían más, le subían hasta el 16, y los que más ganaban le subían menos, para que la brecha no sea tan amplia. Ahora a todos le suben entre 3 y 4%. ¿Y cómo quedó, Cintia, el tema relacionado con las mejores aportaciones o las aportaciones de los últimos 5 años para el cálculo de la jubilación? Es que eso no lo han tocado hasta ahora, porque dicen que el paquete de reformas integrales viene después. El señor Espinosa, que es el representante del presidente en el IES, dijo: no van a subir las aportaciones de los de los afiliados actuales, activos, por esta reforma. Sin embargo, el representante del IES, su representante en la comisión, al mismo tiempo, decía que ya había hablado con el ministerio respectivo y que los afiliados actuales nos irían a subir el aporte al 13.5%. Nuevamente no se ponen de acuerdo dentro del mismo gobierno respecto a qué va a pasar con los afiliados activos y con los jubilados. Pero esta tampoco es las dos únicas afectaciones. A la par, como telón de fondo, el presidente de la República dijo que no iba a pagar un solo centavo, que por materia de salud debía específicamente a los jubilados y a los pacientes con enfermedades catastróficas, lo cual obliga a la ley en su artículo 10 y 103 de la Seguridad Social. Ahora, Cintia, el gobierno plantea esto como una opción junto con otras decisiones como aquella de las utilidades, del techo de las utilidades, como una opción de incorporar a la afiliación al Seguro Social de las amas de casa. Entonces uno dice, esto es nobleza, esto también está muy bien, porque somos solidarios con las señoras, con las personas, las amas de casa. Pero ¿qué es lo que callan los asambleístas de Alianza País? Se oye muy bien afiliar a las amas de casa. Lo que no les dicen es que ellas van a aportar un mínimo de 20 años, mínimo, porque si tú tienes 20 años ahorita y eres ama de casa, tienes que aportar 45 años porque tienes que tener 65 años de edad. Es las dos condiciones, no una o la otra. Va a aportar durante 20, 30, 40 años su círculo familiar. No es que le regalan la aportación, es su familia, su esposo, sus hijos. O sea, van a aportar, les cuesta, y no van a recibir la prestación de salud, no van a ser atendidas en maternidad, no van a recibir créditos del Seguro Social, ni sus hijos serán atendidos. Pero mejor abrir una libreta de ahorros, pues. Por un lado, yo le escuché... Si yo fuera disciplinado, voy y deposito todos los meses y tengo un fondo para cuando esté... Eso es lo que no les dicen a las amas de casa. No hay ¿Por qué la diferencia en la ley? Si todos somos iguales ante la ley, ¿por qué una familia que aporta durante 20 o 30 años para que la madre o la esposa tengan una jubilación de 70 o $200 después de todo ese año de aportación, si sobrevive, no le van a atender en salud del Seguro Social? ¿Y por qué a los demás que sí aportamos igual que ellas, somos afiliados, sí nos atienden? Alguien dijo, es que ellas, y los escuché porque he seguido las discusiones que en tu programa, en las radios y en otras radios han tenido los asambleístas de gobiernistas para justificar lo que hicieron. Y al preguntarle por qué las amas de casa son discriminadas en salud, dicen, es que claro, no tienen aporte patronal. Entonces mi respuesta es, ¿los campesinos tienen aporte patronal? El Seguro Social campesino aporta $2 y atienden al jefe de la familia y a toda la familia. ¿En qué? En salud integral a todos. ¿Cómo es que a las amas de casa no las atienden aportando aún más? Y al seguro con justa razón, porque así debe ser, es un sistema solidario, por eso es el sistema de seguridad social solidario.
que no tiene patrón tampoco, sí le atienden. Hay otro elemento que quisiera pedir, Cintia, que comentes, y es el hecho de que en esta decisión no se incorporó al seguro de la policía y al seguro de las Fuerzas Armadas. Efecto. Entonces uno dice, si técnicamente hay que retirar este 40% de aportes porque esta es una entidad que tiene un superávit, que tiene una serie de beneficios, en fin, ¿por qué las otras no fue retirado? ¿Y por qué había una diferencia? Entiendo que al ejército 40% de los civiles y 60% de la policía y los militares. Ya. Y debo hacer un antecedente. Nosotros estamos de acuerdo con eso, con el aporte del Estado a la policía y a las Fuerzas Armadas. Pero mi pregunta es, si el porcentaje definido era lo inconstitucional, ¿cómo es que siguen manteniendo el 60% de aporte del Estado a la policía y a las Fuerzas Armadas para su jubilación? ¿Porque tienen armas? ¿Qué pasa? Ya la Asamblea no se ha olvidado aún de la última, los asambleístas de gobierno, de la última reforma que perjudicó a la fuerza pública. Resultó en un 30S. Resultó en una tragedia. ¿Por qué a los desarmados, a los ancianos enfermos, desarmados, civiles, de ellos se abusan, a ellos sí les quitan? El señor Espinosa ha dicho, es que es distinto. Acá hay superávit, que no significa que están garantizadas las pensiones en lo posterior, y acá no hay superávit. Sí, pero un momentito. Si nos están diciendo que el Estado nos garantiza a los jubilados civiles hasta el 100%, dicen ellos, no solo el 40%, van a garantizar hasta el 100%. Sí, claro. Esa es la garantía, tenemos que estar seguros. ¿Por qué no hacen lo mismo? Con la policía les garantizan no solo el 60%, sino hasta el 100%. Sí. Entonces a uno de los dos nos están mintiendo. Sí, claro. A uno de los dos nos están estafando. Otra cosa que me ha llamado mucho la atención es que la Constitución dice que no se puede mermar el patrimonio del Seguro Social. Al quitarle el 40% después de haberlo recibido durante tantos años, el aporte del Estado al seguro, le están mermando su patrimonio. ¿Dónde está la Superintendencia de Bancos? Ya, organismo que tiene bajo su control a las entidades financieras, incluida el Seguro Social. ¿Por qué no ha dicho nada? ¿Y cómo así la Superintendencia de Bancos, cuando las compañías aseguradoras privadas no quisieron pagar el 0.5% al Seguro Social Campesino, alegando que no había reglamento, los obligaron con o sin reglamento? ¿Por qué calla la Superintendencia de Bancos? ¿Por qué en materia de salud, que es otro rubro muy distinto al 40%, para no confundirnos? ¿Por qué en materia de salud el presidente dijo los dos últimos sábados, en la una dijo, ¡uy! Nos cogieron en curva, no sabíamos que teníamos que pagar esa ley? Y habían firmado varios convenios de pago, claro, con el ministro de Finanzas, claro. Y este fin de semana dijo que me muestren documentos donde este gobierno reconoce la deuda. Debe pedírselos a su ministro, claro, lo tiene ahí al lado. Cintia, o sea, todo haría pensar que esta decisión gubernamental, que tiene un costo político sin duda, el régimen tiene que afectarse políticamente, eso es indudable, obedece a que el régimen está sin dinero, que como consecuencias de la baja del precio del petróleo se ha quedado sin dinero, y entonces anda buscando por dónde recortar. Y aquí hay un buen rubro para hacer este recorte, pero yo digo, políticamente el gobierno no podía haber más bien dejado de pagar, no habría sido ni el primero ni será el último en atrasarse en pagos. Normalmente hay atrasos, en fin, en pagos. Podía haber dejado de pagar y de ese modo no generar esta tensión política, ¿verdad? Y yo no alcanzo a ver el beneficio hasta este momento, porque no es que va a usar ese dinero, no sé cómo va a hacer con ese dinero. Mira, en este momento expectativa de pago, ¿verdad? No. En el 2015 consta en el presupuesto por ese rubro 1.100 millones del Estado, 1.100 millones de aportes del Estado. Ya no los va a pagar, son 1.100 millones menos. Sin hacer la ley yo dejo de pagar, no pago. Pero es que sí, pero el discurso de ellos es: nosotros les quitamos el 40% de tajo porque los demás gobiernos históricamente nunca han pagado. Ese es el discurso de ellos. Claro. Entonces, mi reflexión es, si los demás gobiernos, según ellos, nunca han pagado y nunca han estado al día en el rubro del 40%, ¿cómo es que nos pueden garantizar en la ley que de aquí a 10 o 12 años, o 23, claro, el gobierno de turno los va a pagar? Si ellos mismos están diciendo que ningún gobierno ha pagado. Todas estas justificaciones no hacen más que hundirlos. ¿Por qué le quitaron a los jubilados? Porque son los que menos fuerza tienen para protestarlos. Tal vez por eso. El presidente los llamó hueso en 2 fines de semana por atacar a sus opositores. Dijo,
La carne se la llevaban ellos y el hueso no los dejaban al Estado. ¿Hueso los jubilados? Y este fin de semana dijo, basta de tanto lloriqueo. ¿Quiénes son los que han protestado? Yo no he visto al representante de los trabajadores en el Seguro Social protestar. No he visto a los representantes de los empleadores protestar. He visto a los jubilados. Entonces el lloriqueo al que se refiere el presidente de la República es el de los jubilados. Y claro, para que el lloriqueo sea corto, en 2 días Rapidito. aprobó la ley. Cintia, esta ley, la ley de justicia laboral, tiene varios elementos. Hemos tratado en esta parte de la entrevista aquello que hace relación a la seguridad social, pero hay unos elementos o reformas que tienen que ver con el Código del Trabajo y con otras instancias. Yo recuerdo que hemos venido discutiendo en el país y se había anunciado la necesidad de elaborar una nueva ley de seguridad social y estaba en camino borradores y preparando para elaborar esta nueva ley de seguridad social. Por cuerda separada también había la idea de hacer un nuevo Código del Trabajo. Incluso un 1 de mayo en Esmeraldas, Carlos Marx Carrasco entregó a Gabriela Rivadeneira ya un borrador. Luego se echaron para atrás y hicieron... ¿Por qué esta ley que se convierte en una especie de funda en donde hay que meter las cosas que no pudimos hacer, que en fin, ¿cómo entender? Principalmente la necesidad desbordada de recursos inmediatos. Eso es lo que hace que hagan leyes parche, cuando ellos mismos han dicho que ese tipo de leyes no deben hacer, sino cuerpos integrales, reformar integralmente cada ley. En esta ley laboral ponen, por ejemplo, la mensualización de los décimos optativos, ¿verdad? Pero lo que no le dicen a la gente que puede optar por mensualizar sus décimos es que le van a cobrar el impuesto a la renta sobre esos décimos, pues que antes no pagaban, porque te daban al fin de año. No les dicen que van a tener que aportar al Seguro Social sobre la mensualización de esos décimos, porque viene a ser parte de su sueldo entero. Todo el sueldo. Entonces, esa parte son las trampas, los caminos torcidos que callan el partido de gobierno. A los trabajadores cuyas utilidades les son quitadas, mermadas de forma importante, no le dicen al país que está prohibido, pues por la Constitución eso, que solamente, dice la Constitución, pueden limitar a las empresas de explotación de recursos no renovables. Claro. Y le están limitando a todos. ¿Cuántos son todos? A todos, ¿eh? A todos, sí, ya no solamente que las telefónicas, todos. ¿Cuánto es esto? Ay, dice, si solo toca el 0.5% de la clase, solo a los que le vamos a violar sus derechos, solo son 16,000 familias, 16,000 personas. Es que se puede violentar los derechos de 1 y no pasa nada, de 10 y no pasa nada, de 10,000 y no pasa nada, de 16,000 y no son nadie. Contra la Constitución que ellos escribieron, le han quitado a los trabajadores gran parte de las utilidades que percibían por ley. Por cuerdas separadas se está trabajando y estamos ya también asistiendo a las definiciones, la ley esta de amnistía tributaria, para ponerlo así en términos más generales. ¿Usted cree que eso puede ser un elemento que convenga al sistema productivo, que por alguna razón se atrasó, en fin, que tiene... Te voy a hacer un solo comentario respecto de esto, que entre paréntesis ya lo pusieron apuradamente para el jueves en la tarde. Ahí se vaya a definir, ¿no? Ya definido. Sí. Habría que ver qué compañías nacionales y extranjeras son las que más deben al SRI por cuestión de impuestos. ¿A quiénes en mayor parte está beneficiando esta ley? ¿Al pequeño deudor? Claro. ¿O a los grandes deudores del Estado? Porque si le deben al SRI, nos deben a todos nosotros. Porque a nosotros, los que tenemos relación de dependencia, nos descuentan de nuestro salario los impuestos. A las grandes empresas que deben, nacionales y extranjeras, son las que deben salir a la luz. ¿Cuáles son estas empresas que se están beneficiando? Claro, y resulta hasta cierto punto medio tragicómico, ¿no? Porque uno dice, pobre Álvaro Noboa, pongámoslo ya en esos términos más coloquiales, más nuestros de empresas chinas, por ejemplo, que Álvaro Noboa, todo eso hay que averiguar. Propiedades, fíjese usted lo que pasó con las haciendas, en fin, que debía multas, intereses, y ahora, por razón de impuestos. A estos otros les favorecen liberándoles del pago de multas, de intereses. ¿Y quiénes son esos otros? Es la gran pregunta. Entonces, debería exhibir el SRI quiénes son las grandes empresas beneficiadas a través de esta reforma, no el pequeño, la persona que debe poco, que se atrasó un poquito. Las grandes empresas nacionales y extranjeras.
que van a salir beneficiadas con esta ley. Cintia, bueno, hemos revisado algunos de los temas de debate parlamentario. Con esta revisión, ¿qué mira usted o cómo mira usted lo que está ocurriendo en el país? Es una pregunta general, pero que es, creo, pertinente, porque estamos en vísperas del 1 de mayo y ahora parecería que hay nuevamente este forcejeo respecto a que yo soy más, que el otro es menos, en fin, y que ocurren las marchas y las contramarchas. Esto es. ¿Cómo lee usted lo que está ocurriendo en el Ecuador en este momento? Mira, los maestros anteriormente ya sufrieron un golpe respecto de sus fondos previsionales, que también se los quitaron y los mandaron al Seguro Social. Las salvaguardas no son algo que los ecuatorianos todos deberían aplaudir, porque finalmente representan impuestos para los que quieran comprar esos productos. Lo que va a pasar, o lo que ya pasó con los jubilados, también es una suerte de despojo y también representa más dinero. Todas estas normas representan más dinero que requiere en este momento de crisis el Estado, que lo niega, el gobierno, que lo niega. Entonces, no supieron administrar un ingreso petrolero que representa la suma de lo que recibieron todos los gobiernos anteriores. No supieron administrar la abundancia. ¿Cómo es que recién ahora están diciendo, no hagan fiesta, no hagan los informes de labores con contrataciones, cuidado gastan en publicidad puntual en las empresas, cuidado los viajes, en los viajes que el presidente va al exterior? ¿Por qué la tan grande comitiva? ¿Qué van a hacer los demás, que no sean los ministros del ramo? ¿Hacerle coro al presidente? Los asambleístas, cuando van a negociar un crédito, ¿por qué viajan? Cuando estamos hablando de austeridad, ¿por qué la Asamblea Nacional sigue mandando de viaje a los asambleístas? A mi criterio, los que deberían viajar en representación de la Asamblea Nacional es la presidenta y las 2 vicepresidentas, en turno. Claro. Pero los demás, ¿cómo le mejoran la vida cotidiana al ama de casa que me está escuchando cuando viaja? ¿Cómo le mejora al trabajador sus ingresos o su vida normal cuando viaja? ¿Por qué no se recortan la cantidad de carros, vehículos, personal que usa el Estado para seguridad? ¿Por qué la publicidad sigue tan boyante, que es gratuita la publicidad del Estado? No supieron manejar la abundancia. Ahora no saben qué hacer en la escasez. Entonces le meten mano desde los ancianos, los maestros y el que se le cruce por delante, porque si ya le metieron mano a los ancianos, ya cualquier cosa. Cintia, claro, esta es una observación muy válida. El gobierno tuvo cualquier cantidad de plata, como decimos, 230.000 millones de dólares se menciona, y en la bonanza todo salía bien y todo estaba perfecto, y la popularidad y, en fin, la credibilidad del jefe de Estado era maravillosa. Ahora, cuando hay escasez, ¿por qué es que los ciudadanos, por qué es que lo privado es que tiene que atender esta dificultad y no lo público, lo gubernamental? Sería lógico que haya estos recortes y que haya cierta autoridad y un manejo mucho más adecuado de las finanzas públicas. Pero ya es tarde. Ya el asunto está tan tarde que recién están contratando un seguro petrolero cuando el precio del petróleo está más bajo que nunca. ¿Por qué no lo contrataron cuando estaba alto? Todas estas son las imprevisiones, la danza de los millones cuando existían. Ahora, cuando la realidad los golpea, entonces no saben para dónde mirar, una, y no saben cómo explicar, dos, porque mientras toman toda esta serie de medidas, le siguen diciendo al país que no pasa nada, que no pasa absolutamente nada. Hablando de despilfarros, por ejemplo, hoy día conversaba con el asambleísta Andrés Páez y me contaba que él inclusive había puesto una denuncia para que se investigue, o había pedido a la Contraloría que se investigue. Solamente en la inauguración del hospital del IES en San Francisco Norte de Quito se gastaron $500.000, solamente en una inauguración. Y recién me llegó también otra carta del mismo Dirección Provincial Pichincha IES del 30 de marzo del 2015, que como la Presidencia de la República iba a inaugurar el Centro de Especialidades del Comité del Pueblo, le den $160.000 para contratar
montaje y logística de la inauguración. Y estamos hablando de austeridad, y estamos hablando de que el IES de que el Estado no le puede seguir pagando a los jubilados, y de que el IES no les puede aumentar, como lo hacía antes, hasta el 16%. Bueno, y gastan inauguraciones. Y eso habría que ver muchísimas cosas. A mí siempre me ha dado curiosidad y yo me he metido en el internet a ver, pero ¿cuánto costó pulverizar finalmente estos satélites, estos satélites Pegaso, en fin, que se enviaron al espacio? ¿Cuánto nos costó? Y nadie nos ha explicado qué ocurrió. Yo vi las imágenes en el internet. Primero que viva todo, y después qué pena todo. La bandera, el Ecuador, estábamos conmovidos. Y después qué pena. Y me parece a mí que es honesto reconocer, fue una falla, probablemente nadie lo quiso estrellar a este Pegaso, no es así, pero falló. Lo lógico sería, ecuatorianos, esto costó tanto. Y esto es lo que se perdió. Esto se perdió. Esto se perdió. Saber los ecuatorianos. Hablando de toda esta suerte de medidas que se han tomado con el Seguro Social, tal vez para concluir. ¿Sabes que cuando el presidente dijo que no pagaba un centavo más al Seguro Social por su ineficiencia, ese mismo día el BIES le estaba dando al Ministerio de Finanzas, es decir, al deudor que dijo que no le iba a pagar un centavo, $120 millones en bonos? En bonos ese mismo día, al deudor que le estaba diciendo no te voy a pagar, le estaba dando al mismo tiempo el Seguro Social 120 millones. ¿Esto tiene lógica, acaso? Cintia, vamos a terminar. Una curiosidad, usted medio que se ha replegado durante un tiempo, ahora estamos nuevamente en la batalla. Sí, estaba en temas personales. No, de Guayaquil, en temas de consulta, pero yo creo que en temas tan delicados como esto, no te puedes quedar callado. Igual en la aprobación del COIP, igual en una serie de leyes que se han tratado en la Asamblea Nacional, en el Pleno, constan mis debates, constan los discursos, pero es muy difícil ahora tener también cobertura cuando la mayor parte de los medios no tienen esa amplitud, ¿no? Por decirlo menos. O sea, tienen la amplitud para un solo sector, que a veces pinta de verde. Dejémoslo ahí para no complicarnos, doctora. Sí, cuidadito. Qué lindo habernos visto. Cuidado, te cae la ley. Muchísimas gracias. A ustedes y un abrazo. Felicidades. Ha sido Cintia Viteri. En un instante retornamos.